22 de junio de 1941, Europa del Este. Al amanecer, comienza la invasión alemana de la Unión Soviética, abriendo un frente inmenso que se extiende desde el mar Báltico hasta el Mar Negro. En los países bálticos, las unidades alemanas avanzan con una rapidez asombrosa, y justo detrás de las tropas regulares marchan los escuadrones móviles de la muerte del Einsatzgruppe A. Su tarea es clara y despiadada desde las primeras horas: perseguir y asesinar sistemáticamente a judíos, comunistas y a cualquiera que sea considerado un enemigo del Reich. La campaña avanza a una velocidad aterradora. En Lituania, Letonia y Estonia, los campos de tiro se llenan de víctimas en cuestión de pocos días. En la ciudad letona de Liepāja, donde las fuerzas alemanas presionan para capturar una base naval vital en la costa báltica, el terror comienza casi de inmediato. El Einsatzgruppe A y sus comandos subordinados proceden al arresto masivo de civiles, toman el control total de las calles e inician ejecuciones sistemáticas. Diversos colaboradores locales se unen pronto a los alemanes y en pocas semanas la matanza se convierte en una macabra rutina diaria. Solo en Liepāja, alrededor de 5.000 hombres, mujeres y niños judíos fueron asesinados antes de que terminara el año 1941. Sin embargo, estas atrocidades no quedarán impunes y tarde o temprano los perpetradores pagarán por sus crímenes, con sus propias vidas. Liepāja, ciudad costera situada al oeste de Letonia, representaba un enclave de suma importancia para la Alemania nazi debido a su condición de base naval y punto estratégico clave en el Báltico. Los ocupantes necesitaban establecer un control absoluto sobre la ciudad y su población. Bajo la sospecha de que Liepāja albergaba a numerosos comunistas, judíos y otros supuestos simpatizantes del enemigo, el mando alemán tomó la decisión de eliminar físicamente a cualquier individuo que pudiera representar una amenaza para los intereses de la Alemania nazi. Las primeras matanzas comenzaron incluso antes de que los alemanes se hicieran con el control total de la ciudad. En la cercana localidad de Groviña, miembros de un Einsatzgruppe, una unidad móvil de asesinatos alemana, asesinaron a 6 judíos en el cementerio de la iglesia durante la primera noche de la invasión contra la Unión Soviética. En los días posteriores también se produjeron tiroteos aleatorios, cuando soldados alemanes, actuando por su cuenta o siguiendo órdenes vagas, sacaron a rastras a hombres judíos de las calles y los fusilaron allí mismo, a veces utilizando el cráter de una bomba como lugar de ejecución improvisado. Las ejecuciones comenzaron a organizarse mejor una vez que las fuerzas alemanas capturaron Liepāja el 29 de junio de 1941 y los miembros del Einsatzkommando hicieron su entrada en la ciudad, estableciendo así su cuartel general en el Hotel San Petersburgo. Los alemanes no tardaron en comenzar a utilizar las trincheras excavadas previamente por las tropas soviéticas en el Parque Rheinisch, en el centro de la ciudad, en calidad de campos de exterminio. El 3 y el 4 de julio de 1941, cientos de judíos fueron detenidos, siendo conducidos a las trincheras para ser posteriormente fusilados. Sus cuerpos fueron cubiertos y se trasladaron más grupos de víctimas para terminar de llenar las mismas fosas. Al mismo tiempo, las nuevas autoridades alemanas de Liepāja procedieron a emitir sus primeros decretos. La ciudad quedó bajo el control directo de la Armada alemana y su comandante local ordenó el fusilamiento de 10 rehenes civiles por cada acto de sabotaje. Pronto los alemanes introdujeron otra estricta normativa antijudía. Los judíos debían portar estrellas amarillas en la parte delantera y trasera de su ropa. Solo podían realizar sus compras durante periodos fijos de 2 horas y tenían prohibido hacer uso del transporte público, asistir a eventos o caminar por la playa. Se les exigía asimismo que se bajaran de la acera ante cualquier alemán uniformado. Los comercios judíos estaban señalizados con letreros donde se leía «Negocio de propiedad judía». Se confiscaron radios, máquinas de escribir y diversos vehículos. El proceso de segregación, humillación y exterminio ya había dado comienzo. A lo largo del mes de julio de 1941, los asesinatos se volvieron cada vez más sistemáticos.
Erhard Grauel, quien era comandante de un destacamento del Einsatzkommando, procedió a tomar el control de la prisión de mujeres de Liepāja con el fin de convertirla en un centro de detención destinado a aquellos civiles que el régimen nazi consideraba como enemigos. Grauel llegó a ordenar el fusilamiento de diversos rehenes, alegando que se trataba de represalias ante supuestos ataques realizados contra las patrullas alemanas. El 7 de julio de 1941, una treintena de judíos y comunistas resultaron ejecutados en la playa situada cerca del faro, a las afueras de la propia ciudad. Cuando Grauel fue acusado por parte de su superior, Franz Walter Stahlecker, líder de la Einsatzgruppe A, de no matar a la gente con la rapidez suficiente, no tardaron en producirse masacres de una mayor envergadura, y Grauel acabó siendo reemplazado por Wolfgang Kugler. Bajo su dirección los asesinatos continuaron y hacia finales de julio el infame Araiskommando, una unidad auxiliar letona entrenada en la ciudad de Riga, hizo su llegada para ayudar a los alemanes en su campaña de asesinatos en masa. Trabajando en estrecha colaboración con las SS, asesinaron a cerca de 900 judíos en el transcurso de 2 días. La mayor masacre de Liepāja, la ocurrida en Eschede, al norte de la ciudad, tuvo lugar a mediados del mes de diciembre de 1941. Dicha operación fue comandada por el oficial de las SS Wolfgang Kugler, contando con la asistencia de guardias letones. El 13 de diciembre de 1941 apareció un aviso en las páginas del periódico local que ordenaba a todos los judíos permanecer en el interior de sus casas durante el periodo de 2 días. Esa misma noche, la policía letona dio comienzo al arresto de diversas personas y el patio de la prisión no tardó en llenarse de hombres, mujeres y niños. Desde la prisión se les sacó para ser trasladados a las dunas de Eschede, cerca de Liepāja, donde se había procedido a cavar una larga trinchera de unos 100 metros de longitud y 3 metros de anchura. Al despuntar el alba del 15 de diciembre de 1941 dieron comienzo los fusilamientos. Las víctimas fueron trasladadas a un granero situado cerca de la playa donde se les ordenó desvestirse antes de ser conducidas hacia la fosa. Tanto los guardias alemanes como los letones golpeaban a todos aquellos que dudaban y los oficiales de las SS azotaban a los prisioneros con el fin de que se movieran. Al borde de la trinchera los fusilaban en grupos de 10 personas. Tras cada descarga, un alemán caminaba por la fosa disparando los tiros de remate contra aquellos que aún seguían con vida. Detrás de él marchaba un pateador, por ejemplo, un policía letón cuya tarea consistía en patear, rodar o empujar los cuerpos hacia el interior de la fosa. La matanza se prolongó durante 3 días. Para la tarde del 17 de diciembre de 1941, un total de 2.731 judíos y 23 comunistas ya habían sido asesinados. Los fusilamientos de Eschede estuvieron entre los escasos crímenes del Holocausto en Letonia capturados por las cámaras y hasta el día de hoy representan la única filmación conocida que se conserva de las ejecuciones masivas de los Einsatzgruppen. Para junio de 1942, la comunidad judía de Liepāja ya había sido prácticamente exterminada. De los aproximadamente 5.700 judíos que residían allí con anterioridad a la invasión alemana de junio de 1941, solo quedaban unos 814 supervivientes. Los supervivientes resultaron confinados en un pequeño gueto de 11 casas y obligados a realizar trabajos forzados para la Armada alemana y las autoridades de ocupación. El hambre, el frío, el trabajo agotador y las enfermedades terminaron con la vida de muchos de ellos. En octubre de 1943, coincidiendo con el Yom Kippur, uno de los días más sagrados del judaísmo, el gueto fue liquidado. Los últimos judíos que quedaban fueron deportados a Riga, la capital de Letonia, y apenas unos pocos lograron sobrevivir a la guerra. En 1943, cuando la Segunda Guerra Mundial iniciada por Alemania el 1 de septiembre de 1939 se volvió de manera decisiva en contra de los nazis, estos regresaron a los lugares de los fusilamientos para intentar ocultar sus crímenes. Procedieron a verter cloro sobre los cadáveres para acelerar su proceso de descomposición.
Sin embargo, las fotografías, las grabaciones y las impresiones preservadas por David Sitcom garantizaron que la masacre jamás pudiera ser borrada de la historia. Gran parte de los autores de los tiroteos masivos en Liepāja y sus alrededores fueron objeto de diversos castigos, ya fuese con la muerte durante la guerra, con la ejecución tras el conflicto o con penas de prisión dictadas por tribunales de la posguerra. Franz Stahlecker, jefe de la Einsatzgruppe y uno de los principales arquitectos del asesinato en masa en Letonia, murió a manos de partisanos soviéticos en marzo de 1942. Por su parte, Fritz Dietrich, el jefe de policía involucrado en la organización de la masacre de diciembre de 1941, resultó capturado después de la guerra, siendo juzgado por un tribunal militar estadounidense por ordenar la ejecución de aviadores capturados y muriendo ahorcado en la prisión de Landsberg en 1948. Wolfgang Kugler, el oficial de las SS que dirigió gran parte de la matanza en Liepāja, fue condenado al pago de una multa en un juicio temprano tras la guerra y pasó un breve periodo de tiempo en prisión. Cuando surgieron nuevas pruebas de su participación en 1959, fue arrestado de nuevo y antes de ser juzgado otra vez, se ahorcó. Hans Baumgartner, responsable de deportaciones masivas y fusilamientos de judíos y otros civiles en Letonia, fue arrestado en la Alemania del Este en 1969. Su proceso judicial estableció su papel en el asesinato de más de 6.000 personas, por lo que fue condenado a muerte y ejecutado en Leipzig en 1971. Los colaboradores letones también se enfrentaron a diversos juicios. Víctor Sarais, comandante del Comando Arais, fue finalmente juzgado en Hamburgo en 1979. Su papel central en las ejecuciones masivas, incluyendo las de Liepāja, quedó plenamente demostrado y resultó condenado a cadena perpetua, falleciendo en prisión en 1988. Los tribunales soviéticos también procesaron a miembros de su unidad tras el fin de la guerra y condenaron a muerte a 30 hombres por su participación en los fusilamientos masivos de la población civil. Finalmente, Karl Emil Stratt, miembro de las SS que tomó fotografías de las víctimas durante las ejecuciones en Schede, recibió una condena de 7 años de prisión. Con la entrada del Ejército Rojo en Liepāja y su posterior liberación el 9 de mayo de 1945, se hallaron aproximadamente unos 20 judíos en la ciudad. Algunos de ellos habían logrado huir y sobrevivir, otros se habían refugiado con conocidos letones, otros habían conseguido documentos de identidad cristianos falsos y 11 judíos se habían escondido en un sótano en la zona del gueto la noche anterior a su liquidación. Permanecieron en aquel lugar durante 1 año y medio, hasta el momento de la liberación, contando con la ayuda de Robert Sedels y su esposa Johanna, quienes posteriormente recibieron el título de Justos entre las Naciones. Tras el fin de la guerra, la propia ciudad de Liepāja cambió de forma drástica. Bajo el régimen soviético se cerró al exterior como base naval y almacén de armas nucleares, y el recuerdo de las masacres se fue desvaneciendo en el silencio. Solo a finales del siglo XX los historiadores pudieron reconstruir la secuencia completa de los acontecimientos. Se procedió a la erección de monumentos locales cerca de las dunas donde tuvieron lugar los fusilamientos más importantes y también en el cementerio de Liepāja. Las fotografías de las ejecuciones en diciembre de 1941, que mostraban los últimos momentos de las víctimas en la fría costa del Báltico, se convirtieron en símbolos perdurables de la destrucción de toda una comunidad y en un recordatorio constante de la vibrante sociedad que fue víctima del brutal régimen de la Alemania nazi y sus colaboradores locales. Gracias por ver World History Channel. No olvide darle a me gusta, suscribirse y hacer clic en la campana de notificaciones para no perderse nuestros próximos vídeos. Gracias, nos vemos la próxima vez en el canal.